que mengüe yo para que Cristo viva en mí. Todo esto tiene que ver con el mismo tema, el gobierno de Dios. Dice el 18, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. El pueblo sin dirección se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Entonces vas a estar contento si tú obedeces lo de Dios. A veces Dios trae con él alguna cosa que es difícil cuando yo estoy fuera de los caminos de Dios. Y entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? Pues simplemente es el amor de Dios. Lo confundimos, reprendemos al diablo. No, sujétate al diseño de Dios y eso te va a hacer que puedas estar bien, que te vayan bien las cosas. Si acaso sale algo mal, Dios nos quiere enseñar algo. Sabes, Dios está en control de todas las cosas. Nada pasa sin que Él lo permita. No quiere decir que Dios hace cosas para que te vaya mal, sino que Dios ama al que le obedece y le va bien. Por eso todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y entonces el 19 dice, no solo con palabras se disciplina a un sirviente. ¿Cuántos son siervos de Dios? Pues checa esto. Si necesitamos disciplina, va a pasar algo más que solamente el consejo de Dios. Va a haber cosas que nos arriman a la voluntad de Dios, que nos pastorean, que nos van evitando irnos hacia la derecha o la izquierda y andar por el camino de Dios. Dice, no solo con palabras se disciplina a un siervo de Dios o a un sirviente. Dice, podrá entender las palabras, pero no hará caso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay detrás de el obedecer a Dios una bendición, tanto como el desobedecer a Dios trae una maldición. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿De qué te sirve ganar todas las cosas si se pierde tu alma? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros creemos en una iglesia mundial que cada uno a su luz tiene que ir haciendo la obra de Dios. Está formada por todos aquellos que aceptaron a Jesús, pero el que cumple la voluntad de Dios es el que es perfeccionado. Y ahí está la necesidad de tener hombres de Dios, de tener orden de Dios, de que haya personas, que haya orden. ¿Por qué tengo que obedecer al pastor? ¿Por qué tengo que ir con los ancianos a pedir consejo? Pues simplemente porque Dios es el esquema de Dios. Es el resultado. MSI como iglesia y todas las iglesias que tienen un gobierno teocrático es el resultado de la voluntad expresa de Dios. La enseñanza directa del gobierno teocrático en todas las áreas de la vida, de tu vida, nos va a ayudar a ser en la aplicación práctica de esto, no intelectual. De nada te sirve saber todas estas cosas si no las haces. Pero en la aplicación práctica vas a tener una relación efectiva con el Espíritu Santo, con Dios, con tus hermanos y con la iglesia. Y es lo que el Espíritu Santo ha mostrado en la historia de la iglesia. Y como resultado ha dado iglesias de testimonio poderosas, con personas que tienen firmeza, que saben lo que creen y que para la gloria de Dios viven en todas estas cosas. Entonces los 5 ministerios, estos que leímos en Efesios 4:11, son la solución de Cristo para el grupo de la iglesia. Por eso no tienes pastores en el cielo, o no había pastores en el infierno, si acaso estaba Abraham, pero estaba consolando a aquellos que murieron. Pero la solución para los muertos ya no es necesaria, ya Cristo la dio en la cruz del Calvario. Si tú mueres hoy, vas directamente a la presencia de Dios. Eso lo vimos ya en el pasado, ¿verdad? Cuando leímos Efesios 4:9. Perdón. Y entonces, la solución para los vivos, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos va a mantener cerca de Dios? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a cumplir con la voluntad de Dios? Pues los pastores, que están sujetos a apóstoles, y que los apóstoles tampoco se mandan por sí solos, sino que están sujetos a un consejo apostólico. Entonces, qué bonito que todos podamos sujetarnos. La Biblia dice, sujetaos unos a los otros en amor. La humanidad no puede ser libre, porque si es libre, nosotros estaríamos condenados a nuestra naturaleza. O sea, volveríamos a hacer lo que nos da la gana, caeríamos en pecado
y nuestra vida se perdería completamente, sujeta a los deseos carnales y a las pasiones. Eso es lo que es el corazón del hombre. El corazón del hombre es perverso. Entonces, qué triste que no podamos tener rienda, que hagamos lo que nos dé la gana, porque eso no nos va a ayudar para buscar a Dios. Aunque seas salvo, vas a tener una vida triste y terrible. Pero la iglesia, para lograr una vida perfeccionándose cada día, Dios puso lo que yo llamo las 3 M's. Primera M, ese es el punto número 1 del día de hoy. La primera M es M de ministerios, ¿verdad? ¿Te acuerdas de los M&M? Este es M&M, 3 M's. Y entonces siempre es dulce, no se derrite en tu mano, sino en tu boca. Entonces qué bonito cuando nos comemos esto y nos hace bien, ¿no? Dice, estos 5 ministerios, dice Efesios 4:11, que son hombres de Dios. No son funciones en las que podamos fluir cada uno de nosotros. No, son hombres llamados al ministerio. Son personas específicas, con funciones específicas, que dice la Biblia que debemos tenerlos en alta estima y sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer Dios la obra contigo si tú no quieres. O sea, yo no voy a estar persiguiéndolos y viendo a ver qué están haciendo en su casa, en su trabajo, en la escuela. No, yo no puedo hacer eso. Dios quiere que cada uno respondamos al diseño de Dios y nos sujetemos. La Biblia dice en Hebreos, en Timoteo, en Gálatas, en Tesalonicenses, en Romanos, del trabajo de los pastores, de los ancianos, de los apóstoles, profetas, evangelistas, de estos ministerios, y que nos conviene amarlos. Tal vez haya gente que tiene problemas para enseñar esto, porque dicen, ay, va a parecer que tú estás diciéndole a la gente que se sujete a ti. Pues problema tiene el que es falso profeta o falso apóstol, pero yo no tengo problema, porque yo hablo lo que dice la palabra de Dios. Igual te digo lo que dice, como lo bueno, como lo que a veces cala tantito, porque la verdad es la que nos va a hacer libres. Y dice la Biblia que nos conviene amar a esta gente. O sea, te conviene amar a tu pastor, te conviene amar a tu apóstol, te conviene sujetarse porque es para beneficio de sus vidas. ¿Por qué tengo que yo tener a mi apóstol aquí y reconocerlo y que venga? Yo puedo ser un pastor independiente. Hay muchos pastores independientes, pero ¿sabes por qué no soy? Porque yo ya tengo otra luz. Yo ya entendí. Yo no puedo estar libre. Nadie debe estar libre. Todos debemos de estar sujetos al diseño de Dios. Y así como la mujer se sujeta al marido, el marido se tiene que sujetar a Cristo. La tontería más grande de los maridos, ¿verdad? Sujétate a mí. ¿Por qué dice la Biblia que te sujetes a mí? No, marido, sujétate a Cristo para que tu mujer feliz diga, este es mi héroe, es un hombre de Dios, yo me sujeto a él. Pero cuando no es de Dios, pues qué triste, ¿no? Hay historias muy tristes de los que no se sujetan a Cristo y por eso hay problemas matrimoniales. Bueno, hablando de los ministerios es lo mismo. Nos sujetamos a los ministerios porque nosotros hemos creído en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? Porque solo Cristo, el Hijo, los escogió. O sea, no es algo como que yo diga, ¿qué seré? ¿Voy a ser arquitecto? ¿O voy a ser ingeniero? No, mejor soy pastor. ¿Verdad? No es así. Si tú eres pastor, en tu corazón lo sabes. Y si tú eres llamado a ser siervo de Dios, nunca vas a estar feliz. No es algo que yo escoja, sino es algo que Cristo da a la persona. Es como el género. Si tú eres mujer, pues es algo que Dios diseñó así. Te diseñó mujer para que seas mujer y como mujer vas a funcionar. Y si quieres ser hombre y eres mujer, pues nunca vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo el diseño de Dios. Igual si yo quiero ser ingeniero, pero soy pastor, te lo digo por experiencia, nunca voy a estar feliz. Y Dios no me cerró la llave ni me maltrató para que no fuera ingeniero, no, me bendijo.
y me iba bien. Y tenía carros, tenía terrenos, tenía casa, tenía una empresa. El problema es que yo era llamado. Y un día me desperté y decía, esta vida no tiene sentido. Claro, porque tú estás siendo lo que no eres. Vendí todo y me puse a servir a Dios y aquí me tienen. Nunca me he arrepentido de cosas, pero nunca me he arrepentido de seguir el esquema de Dios, de sujetarme a un apóstol. El apóstol fue el que me dijo a mí, bueno, en tercera persona habló y dijo, ¿cómo te va? Pues aquí sirviendo a Dios. Soy ingeniero, pero también doy clases en la iglesia. Hasta casé ya una pareja porque soy anciano. Yo era anciano de la iglesia, pero Dios no me llamó a ser anciano, me llamó a ser profeta, perdón. No, tampoco. Evangelista, no. ¿Qué soy? Soy pastor. Qué bonito que ustedes lo digan, ¿sabes por qué? Porque cuando el Señor te llama, la iglesia te reconoce. Y eso es lo que pasaba en mi vida, que yo no estaba feliz a pesar de que me iba bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te llama a fuerza. Dios no es plato de segunda mesa para que lo tomes como ay, el último recurso, como troné en las clases de medicina, pues me voy a hacer pastor. No, la gente estaba trabajando, Mateo estaba en la mesa, los otros estaban pescando y les iba bien. Cuando dijo el Señor, ven y sígueme, y dejó todo y le siguió. Y así nos llama el Señor. ¿Por qué? Porque los ministerios no es algo que yo escoja, sino es algo que Dios te escogió. Y nunca vas a ser feliz si Dios te llamó. Entonces, académicamente o con esfuerzos humanos, yo no puedo ser una parte de los 5 ministerios o uno de ellos. Yo soy lo que soy porque Dios me lo dio. Si tú eres llamado, no sé, alguien que me esté viendo en la red o que esté aquí presente, nunca vas a ser feliz si tú no respondes al llamado de Dios. Pero si no eres llamado, ni te metas, porque te vas a encontrar con algo bien terrible y bien difícil, ¿no? Por eso hay muchos pastores que creen que fue algo de Dios, pero eran ellos y fracasan en el pastorado porque se confundieron. Entonces, tenemos 5 ministerios. Primero de ellos es el apóstol. El apóstol, del griego apóstoles, es uno que es enviado. ¿Por quién? Pues por Cristo Jesús. La persona que dentro de la iglesia representa la autoridad que Cristo recibió del Padre y delegó en aquel que Él llama y envía a una tarea específica, una tarea que tiene visión. El apóstol tiene visión y los otros 4 ministerios se sujetan al apóstol porque el apóstol es como el pastor de los pastores, de los evangelistas, de los profetas. Entonces, así es, los profetas confirman lo que el apóstol ve o lo que Dios le da al apóstol. Y cada uno en diferentes iglesias son a veces un poco diferentes, pero porque el apóstol tiene una visión un poco diferente, pero todos tienen el mismo esquema y deben de estar sujetos. Entonces, ese es el apóstol, el pastor del pastor. En Hechos vemos cómo el equipo de ministerios se sujetaba a los apóstoles. Hechos es el inicio de nuestra iglesia. Y hoy nosotros 2000 años después estamos en la misma iglesia, con el mismo esquema. Por eso es que no puedo decir que los apóstoles ya no existen. Lo que pasa es que hay muchos payasos, perdón que se lo diga así tan fuerte, pero me da coraje. Me da coraje que se levanten como apóstoles y gritan y hacen un escándalo y lo que quieren es la lana, la fama o la dama, no la dama, no sé. Pero bueno, hay muchos que por intereses personales se declaran y se autoproclaman autoapóstoles o apóstoles. Y esos no se sujetan a nadie. Y tengan cuidado con esos. Ahora, si usted no quiere equivocarse, pues sujétate a MSI. Aquí tenemos un esquema 100% bíblico y seguimos lo mismo que en Hechos se llevaba a cabo. Por ejemplo, Juan, al terminar su ministerio, fue el único de los 12 apóstoles que vivió hasta viejito y se murió teniendo un circuito de iglesias donde él ministraba, pero había otros apóstoles y a una de esas iglesias el Señor Jesucristo le dice, algo que me gusta de ti es que tú has descubierto a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Qué quiere decir? Que sí, hasta la actualidad hay muchos que son apóstoles falsos. Y precisamente hablaba el domingo pasado,
Esos falsos son los que casi certifican que realmente hay apóstoles, porque dice el Señor, tú has checado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Qué quiere decir? Que hay apóstoles que sí lo son. Y entre ellos podemos ver a Pablo, no era ninguno de los 12, a Bernabé, tampoco era de los 12, a Timoteo, a Tito y a otros que se levantaron como apóstoles. Casi 24 fueron los apóstoles que menciona la palabra de Dios, que fueron aparte de los apóstoles, ¿no? Entonces podemos ver que realmente el apóstol es algo que era necesario para la iglesia y que sigue siendo una bendición de Dios. Los evangelistas, del griego evangelistes, un mensajero de lo bueno, es como el ángelus, mensajero de las buenas nuevas, un predicador del evangelio. Esos tienen una capacidad para atraer a la gente. Su ministerio está acompañado por milagros. De repente empieza a haber situaciones y la gente que no conoce a Dios empieza a ver que los paralíticos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen. Y entonces junta mucha gente y el evangelista puede juntar personas y se convierten a Cristo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se convierte necesita seguimiento. Entonces Dios también, por ejemplo, vemos en el Nuevo Testamento, Hechos 8:14, dice que cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, apóstoles. ¿Por qué? Porque había un evangelista que había convertido a esa gente. Y esa gente necesita entrar en el diseño de Dios. Entonces, si no hubiera apóstoles que ponen pastores, el evangelista no tendría sentido. Por eso es que necesitamos nosotros el esquema completo. Y dice que el versículo 15, que en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces Pedro, apóstol de Jesucristo, y Juan, con él también apóstol, impusieron sus manos sobre los creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Los evangelistas tienen que estar sujetos también al apóstol, igual que el profeta. ¿Por qué? Porque eso ayuda para que la gente sea cuidada, que la gente sea cubierta con el diseño de Dios, ¿no? Una cobertura espiritual. Entonces, este evangelista se llamaba Felipe. ¿Sabes que Felipe era diácono? Pero como les digo, cuando uno es llamado no está a gusto hasta que responde al llamado de Dios. En Hechos 6 lo escogieron a Felipe como diácono, pero para Hechos capítulo, estamos leyendo ya el 8, ya era un evangelista reconocido. Pero el evangelista se sujeta, igual que el profeta se sujeta. Ahora, ¿qué pasa cuando un grupo de creyentes se convierte? Un grupo de personas se convierte y ahora son creyentes. Necesitan una iglesia y necesitan un pastor. Y el pastor es aquel que Dios diseñó con el corazón de pastor, con el corazón de estar con las ovejas. El griego que usa para pastor es poimen, uno que cuida un rebaño, que se usa en forma metafórica refiriéndose al pastor de una iglesia, e implica el cuidado del creyente en amor y supervisión. Así como el pastor se lleva a su rebaño de ovejas y nunca le falla, siempre lo lleva a pastos, siempre lo lleva a aguas que les van a hacer bien. Así el pastor está con ustedes. Yo casi puedo decir que he ido a la casa de todos ustedes y unas veces he ido cuando se necesita y otras veces he ido cuando ustedes me invitan, ¿verdad? No tenga miedo, no voy a caerle así como diciendo, ya son, ay, yo creo que ya para esta hora ya está la comida, voy a llegar a tal casa, ¿verdad? No es así. Si se necesita voy a ir, seguramente le voy a hablar y le voy a decir, ¿cómo ve? Necesito hablar con usted y le caigo ahí en su casa o le invito a mi casa. Y qué bueno, o sea, qué bueno que pueda tener esa interacción. Si no fuera un pastor, o sea, un evangelista, un profeta, un apóstol, pues no tienen ese tiempo de estar en todas partes. Yo admiro, por ejemplo, a mi apóstol que es un martirio cuando me invita a comer, por ejemplo, ¿verdad? Voy a Villahermosa y dice, ahorita nos vamos a comer, no te me vayas. Una vez me peleé porque tenía mucha hambre y ya iba en el Uber, en el taxi,
Cuando me habla, ¿dónde estás? Es que me fui para comer. Dice, no, 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 yo te voy a invitar a comer, porque esa vez no me dijo específicamente. Y ahí me regreso yo, ¿verdad? Y me regreso y es tan bonito estar ahí porque uno ayuna, aunque no quiera ayunar. Porque el apóstol está atendiendo a una gente y otra gente. Su iglesia es un poquito más grande que esta, tiene como 3,000 gentes. Entonces imagínate, yo a veces me quedo 2, 3 horas después del culto hablando con hermanos que tienen cosas importantes en su vida. Tengo que estar ahí. Y el apóstol también lo hace. Entonces por eso digo que a veces es medio terrible estar ahí porque me quiere mucho, no quiere que coma solo. Y yo digo, ya sé dónde están los restaurantes, hombre, yo voy. Pero bueno, así es. Qué bonito que podamos estar con las ovejas, los pastores, ¿no? Y qué bonito que las ovejas puedan entender que el pastor le va a beneficiar a él, ¿verdad? Hay ovejas que dicen, no, pastor, yo no estoy de acuerdo en esto, yo quiero... ¿Cuándo has visto una oveja diciendo, ve? O sea, diciendo, se los traduzco, no voy a hablar en oveja, voy a hablar en español. ¿Cuándo has visto una oveja diciendo, no me gusta esta agua, llévame a otro estanque? No me gusta este pasto. No, pues ni modo, tiene que comerse lo que le dan, ¿verdad? Entonces, ese es el éxito del diseño de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque tristemente hay otras coberturas que no han entendido lo que es el gobierno teocrático y tienen, por ejemplo, personas que están a cargo de la iglesia que no son llamados a estar a cargo. Eso se llama laicos. Personas que trabajan secularmente y que no fueron llamados a lo que Dios llama el gobierno, pero son del gobierno. Y podríamos mencionar iglesias que son de bendición, pero tienen esa limitación, como por ejemplo los bautistas, metodistas, presbiterianos. Todos ellos tienen gobiernos de personas que en un momento dado le dicen al pastor, ¿sabes qué? Tu predicación esa del gobierno teocrático no nos gustó. Así es de que te compramos unas maletas para que metas tu ropa y te vas. Vamos nosotros a poner un anuncio. ¿Sabes que me llegan? Yo no sé cómo me llegan a través del correo de MSI oportunidades de trabajo. Y me dicen, se solicita pastor en tal parte de Estados Unidos y el perfil. Y a veces dicen o sea, te dan casa, carro y te dan lana. Si yo fuera bien billetero, ya estuviera ya trabajando con ellos. Pero Dios no me llamó yo ya salí de eso. Yo era ingeniero y me vine a sujetar a un gobierno apostólico, a un gobierno teocrático, donde Dios es el que manda, porque mi jefe ahora es Dios. Tu jefe, por ejemplo, si tienes negocio, tus jefes son tus clientes. Y qué bueno que hagas bien tu trabajo. Tu jefe, en el trabajo, tu jefe, pues debes de responderle a él, debes de llegar temprano, qué bonito llegar temprano al trabajo, qué feo llegar tarde a la iglesia, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero qué bonito que podamos entender el gobierno teocrático está en todos lados. Si tú estás en la escuela, fíjate bien, y no le haces caso a la maestra ni al principal o al director, tú te van a correr. Ese es el problema de hoy. Yo me acuerdo cuando antes me mandaba la maestra hablar el día de mañana, si quieres entrar vienes con tu mamá o con tu papá. Yo creo que me quería felicitar, ¿verdad? Delante de mis padres, porque era buenísimo yo, una chulada. Y entonces mi papá decía, ándale, lucha, así le decía a mi mamá, se llamaba Luz. Decía papá, no hay peor lucha que la mía. También decía papá, yo apago la luz y duermo con luz. Él tenía muchas ocurrencias, ¿verdad? Pero me acuerdo que me llevaban a la escuela y luego ya me ponían en cintura y casi le decía, mis padres le decían a la maestra, usted también dele con todo, ¿verdad? Ahorita le hablan a un niño y el papá dice, ¿por qué estás tomando mal en cuenta o haciendo mal a mi hijo? Dice, ¿te ocurre? Lo voy a cambiar de escuela, ¿verdad? En Oklahoma me preguntaron sobre mis hijos
Y era un ranchito, se llamaba Lexington, Oklahoma, cuando llegamos a esta parte de Estados Unidos. Y me preguntaron si podían reprimirlo con vara. A mí se me hizo muy raro, pero así se usa allá. Yo le dije, pues dale tú, porque yo ya le di, no entiende, ¿verdad? Pero es necesaria la disciplina. Si no hay disciplina, el pueblo se pierde. Y la disciplina es una bendición cuando nosotros la entendemos. Entonces, como pastores, somos parte de, a veces te tenemos que decir, yo no te voy a disciplinar, pero yo sí te voy a decir a veces cosas que a lo mejor no te gustan. Ahora, el trabajo tuyo es creerle a Dios. No me creas a mí, pero cree en Dios, que Dios te puso aquí para perfeccionarte. Ya me estoy adelantando, esa es otra M, ¿verdad? Pero ahorita estamos en los ministerios. Y el siguiente ministerio es el de maestro. Maestro del griego didáskalos, de ahí viene didáctico, ¿verdad? Es esa persona que busca en la palabra de Dios profundidades que confirman y que de alguna manera entregan a la congregación o a las congregaciones de la cobertura la doctrina de una manera desmenuzada, de una manera que se entienda, de una manera que podamos nosotros asimilarla y ponerla en nuestras vidas como práctica. Esas son personas que Dios levanta para ayudar en la exposición de lo que hemos creído, en la visión que tiene el apóstol. Fíjate bien, todos están de acuerdo con el apóstol, ninguno se contradice y es un llamado específico para hacer estas cosas en la cobertura. O sea, no se debe de confundir con el maestro, como tampoco el profeta se debe de confundir con el profeta, el que profetiza en la iglesia. No quiere decir que sea llamado a ser profeta. Entonces, esa es la confusión del mundo. Sería muy interesante poder ver cada uno de ellos y no alcanzaríamos en una predicación, pero básicamente esa es la bendición de Dios que tú tienes que creer para que por tu propia voluntad, tú que entregaste tu vida a Dios, creas en el diseño que Dios hizo. La segunda M tiene que ver con el motivo, ¿no? Ese punto número 2, el motivo de los 5 ministerios. Y el saber el motivo nos va a ayudar a nosotros no estar confundidos cuando, o sea, porque qué bonito cuando te predican del amor, pero qué feo cuando te predican de la disciplina, ¿no? Predicar del cielo es hermoso y predicar del infierno no es muy agradable, pero los dos vienen en la palabra de Dios. Entonces los ministerios, como todo lo que Dios pone, tienen un motivo diseñado para cumplir el propósito de Él. Dios fue el que diseñó a Cristo perdón, Dios fue el que envió a Cristo, ¿verdad? Fíjate bien, ahí está el gobierno teocrático. Dios envía a Cristo y Cristo envía al Espíritu Santo para que nos prepare. Pero el Espíritu Santo no trabaja solo. Cristo como cabeza de la iglesia, dice la iglesia es mi cuerpo. ¿Y cuándo has visto una cabeza sana y perfecta, pero un cuerpo enfermo? Eso no es de Dios. Eso es consecuencia del pecado. Y a todos nos afecta el pecado, tanto en lo espiritual como en lo físico. Pero cuando nos acercamos a Dios, Dios empieza a hacer diferentes las cosas. Entonces Cristo como cabeza de la iglesia sí envió al Espíritu Santo, pero también Cristo como autoridad de la iglesia puso hombres, ¿no? Y ahí está la clave para sujetarse a ellos, es ser humilde. Porque si tú no eres humilde, pues tú vas a quererle decir al pastor, como los otros coberturas, lo que tiene que hacer. Y Dios no te va a ayudar ahí. Por la misericordia de Dios vas a ir avanzando. Pero Dios tiene una razón para tenernos como debajo de hombres de Él. Y la responsabilidad de ser cabeza de Cristo se la delega a estos hombres. Ellos van a dar cuentas de lo que están haciendo con la iglesia. Todos nosotros vamos a tener un galardón si hacemos las cosas bien y todos nosotros vamos a tener una reprimenda si hacemos las cosas mal, o vamos a tener pérdida, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3:10 en adelante. Pero si nosotros estamos sujetos a estos, dice el ministerio, el motivo del ministerio, el versículo 12, Efesios 4:12 dice, ellos tienen, los ministerios tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios
para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene que ser preparado por personas puestas por Cristo. No te puedes preparar solo. Y tampoco puedo preparar gente que no quiere. Es una bendición, no estoy quejándome de ustedes. Yo generalmente le doy gracias a Dios porque ustedes son personas sujetas, personas comprometidas, personas que son una bendición realmente para mi vida, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Personas que diezman, personas que ofrendan. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Pues porque nadie me dice, a ver, te voy a dar el diezmo, pero ¿qué vas a hacer con él? A ver, dime, a mí me reportas. Qué triste, ¿no? Gente así. Y gente que detiene diezmos porque él tienen el control, y si el pastor no le gusta, pues que se vaya. ¿Por qué te lo digo? Pues porque es una bendición creer en Dios. Ahora, si tú estás con problemas, no, yo no diezmo porque el pastor David, imagínate, se compró una corbata. La corbata me la acaba de regalar la hermana tal. Gracias a Dios también por los que regalan. No estoy pidiendo regalos, pero Dios los usa a ustedes para bendecirme. Ahora, ¿qué hago con el dinero? Pues no te tengo que decir, tú tienes que creer. Pero sí te quiero compartir como testimonio que acabamos de pagar otros $15,000 para adelantar al proyecto de la iglesia, porque terminando, gloria a Dios, todo eso sale de la bendición de Dios que entra a la iglesia. Y si Dios quiere, de aquí a marzo pagamos, ya completamos otros 100,000, porque cada año, de los primeros 3 años, vamos al segundo año ya, estamos dando $100,000 a capital, o sea, a lo que es principal, le dicen aquí. ¿Para qué? Porque el tercer año queremos tener la libertad, y acostumbrados a dar esos 100,000, vamos a ponerlos para hacer un edificio allá, en el estacionamiento. Y entonces, qué bendición, ¿no? Gloria al Señor por eso. No lo hubiera podido lograr sin Dios y sin ustedes. Pero si ustedes no creyeran en mí, no, hombre, este cuate imagínate, se está clavando el dinero. Andaban diciendo que tengo una casa con alberca, y yo todavía estoy buscando la casa, porque no la tengo, ¿no? ¿Verdad? Otra de las cosas que dicen es que mis hijos, yo les he comprado casas a mis hijos, porque pues, los diezmos están buenos. Y mis hijos ya están comprando unos la segunda casa. Pero pues qué culpa tengo yo de que ellos hayan creído a la palabra de Dios, donde dice que es mejor dar que recibir. Y ellos no dan nada más diezmo, dan ofrenda, y Dios los bendice. El día que estábamos bien atorados con toda la remodelación de esto, pues ellos dieron también aparte. Otro dice, yo pongo el piso. Y así es. Y por eso Dios los bendice, y no nada más a mis hijos, también a ustedes. He visto la bendición de Dios en ustedes, y yo estoy muy contento por eso. Pero imagínate que yo tuviera gente, ¿y qué va a hacer con él? Una vez le preguntaron a mi apóstol, no el apóstol que tengo ahorita, sino el que era apóstol antes, que ya está en la presencia de Dios comprobando todo lo que predico. Una vez alguien le preguntó, hermano, yo quiero saber del diezmo, ¿cómo es lo del diezmo? Y le contesta, ¿tú diezmas? Dice, pues no, por eso quiero saber. Dice, ladrón, eres un ladrón. Y yo dije, este cuate se va a ir de la iglesia. No, hoy está predicando allá, es pastor. Está el pastor de Mérida, ¿verdad? Pues ¿por qué? Porque simplemente Dios usaba al apóstol de cierta manera que yo no puedo. Gracias a Dios que yo soy pastor, no apóstol, ¿verdad? Imagínate. Pero bueno, yo creo que Dios te va a bendecir cuando tú crees las cosas de Dios. El ministerio, dice, tiene la responsabilidad de preparar al pueblo. O sea, alguien dice, ¿y por qué tengo que evangelizar yo? Llevar uno el día del amigo. Si eso, para eso le pagan al pastor. Y no ha entendido que tú eres un siervo de Dios. El pastor sí le gustaría llevar un amigo, pero está ocupado en decirte a ti cómo servir a Dios, porque no es nada más perfeccionarte a ti, sino que tú puedas llevar a cabo la obra de Dios, preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Eso es lo que dice el 12, y edifique a la iglesia.
Que tú lleves a cabo la obra de Dios es que entiendas la gran comisión. He aquí, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, les digo, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio con las cosas que yo les he enseñado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los pastores. ¿Así dice? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Pues tú tienes que hacer la obra de Dios. En su nombre tú vas a echar fuera demonios. Vas a hablar nuevas lenguas. Vas a tomar en tus manos serpientes y no te dañarán. Ahora no vas a andar ahí jugando con serpientes. Eso es como tentar a Dios. Pero si te pasa algo, Dios te va a respaldar. El enemigo va a caer delante de ti y tú vas a hacer la obra que nos llamó. Eso se llama la gran comisión. Y eso no es para pastores. O sí es para pastores, pero también es para la iglesia. A todos en el cuerpo de Cristo Dios nos mandó a hacer algo. Y no queremos ningún hermano apéndice. ¿Verdad que no? ¿Para qué sirve el apéndice? No sé. Googlea ahí para que veas. Yo no sé, yo lo que creo es que nada más sirve de vez en cuando, se da uno cuenta que lo tiene porque se inflama y hay que sacarlo. ¿Verdad que no hay apéndice aquí? Bueno, van a estar ahí por alguna razón, ¿verdad? Si es apéndice nomás no se inflame. Pero que para que tenga sentido el que yo esté aquí y el que tú estés aquí, se necesitan dos cosas: creyentes entregados con ganas de agradar a Dios y ministerios bajo la orden de los 5 ministerios del apóstol y del Espíritu Santo, para que todos ellos en el poder de Dios puedan hacer que esto funcione. Esto es espiritual y el Espíritu Santo es el que nos tiene que ayudar a nuestra vida para presentarnos como una novia pura, santa y sin mancha delante de Cristo cuando venga, y Cristo ya está pronto a venir. Así es de que la tercera M es la meta, ¿verdad? Ese es el punto número 3. La meta de los 5 ministerios. ¿Cuál es la meta? Ahí están las 3 M's: ministerio, motivo y meta. ¿Para qué? Es una meta imposible de lograr, se los digo. Pero no se los digo para que se agüiten. Se los digo porque Dios es el Dios de los imposibles. Y Dios nos llamó a hacer cosas imposibles, que son posibles solamente por medio del Espíritu Santo. Y por medio de sujetarnos a esos 5 ministerios que el Espíritu Santo guía y que fueron puestos por Jesús, vamos a llevar a cabo esa gran comisión. Vamos a llevar a cabo, la comisión es hablarle a la gente de Cristo. Pero también otra meta es que nuestra vida cambie, que nuestra vida se santifique, que nuestra vida sea diferente, que empieces, no solamente te quedes en nacer de nuevo como un bebé que siempre está llorando y pidiendo y cámbiame el pañal y ahora me rocé y póngale cuadriderm o no sé qué le ponen. No, o sea, qué bonito tener un bebé cuando está así, pero imagínate 18 años y todavía llorando por el pañal. Pues ya no es normal, ¿verdad? Entonces qué bonito que haya madurez. Y para eso están los ministerios, para llegar a una madurez. Pero no nada más una madurez solo, sino una madurez. Fíjate bien, oye esto, ponme atención, porque esto es importante. No es llegar a la madurez mía, es llegar a la madurez de la iglesia. Por eso cuando la palabra de Dios te lleva a celebrar la Santa Cena, te pide discierne el cuerpo de Cristo. Hay gente muy intolerante que dice, ay, este hermano no tiene remedio, ojalá que se vaya, ojalá que se muera o que se lo mando yo al Señor. Somos a veces así, yo lo entiendo. Pero la palabra de Dios dice que no debemos de ser así. El pastor, como el papá, especialmente la mamá, ¿a poco no la mamá siempre anda, ay, que vengan todos, que vengan mis hijos y que vengan mis nietos, y anda juntando a toda la familia, ¿verdad? Por eso los pastores tienen esposa, para que les ayuden en el ministerio. Pero cuando la esposa le dice al pastor, ay, a mí me cae gorda esta gente, entonces el pastor tiene que meter ahí disciplina también, porque todos tenemos esa tendencia. Y tenemos nosotros como personas de la iglesia que incluir, dice la palabra de Dios, estamos leyendo el 13.
el proceso de santificación, el proceso de cambiar, el proceso de llevar a cabo la obra de Dios en cuanto a la evangelización y en cuanto a mi persona cambiar. Dice, este proceso, versículo 13, continuará hasta que algunos alcancemos, así dice, ¿hasta cuándo? Todos. Cuando veas a tu hermano, que como que no te cae bien, porque seguramente se parece a ti, tienes que tener misericordia y ayudarle, porque todos vamos a donde mismo. Tenemos que incluir, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la ¿qué? La fe. Así dice. ¿Por qué no dice la fe? Porque todos estamos unidos, debemos de estar unidos. Y dice, hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Por eso digo, es imposible, pero tenemos que creer y tenemos que caminar hacia allá. Ese hasta nos indica que todavía en el 2022 necesitamos los 5 ministerios hasta que todos, que no se ha dado, lleguemos a la plenitud de Cristo. ¿Sabías que es difícil vivir en Cristo? Pero más difícil es cuando no crees, cuando no te quieres, cuando quieres hacer lo que te da tu gana. Cuando alguien te diga en tu casa, cuando tus hijos, cuando jóvenes, cuando alguien les diga, es que es por tu bien, chécale bien. Porque tú crees que te lo sabes todo, especialmente a los 15 en adelante. Se levantan un día después de ser niños pensando, yo lo sé todo, mi papá ya no es mi héroe, ahora yo le voy a decir cómo hacer las cosas. Y ahí está lo que la rebeldía es de nosotros. Pero cualquiera que entiende esto es sabio. ¿Cuántos de los que están aquí o en internet o cualquiera que vive y haya llegado, ya llegó a la plena y completa medida de Cristo? Allá está Susano, se queda callado. Porque todos necesitamos la iglesia y los 5 ministerios. Porque todos estamos en ese proceso de santificación, en ese mandato de Cristo que nos mandó para que creas en Dios, para que te sujetes y creas que te dio un regalo. Se necesita que no te molestes o que te aguantes cuando el pastor nos dice algo que no nos gusta, pero que lo necesitamos. Decía alguien, las medicinas más amargas son las que hacen mejor efecto, ¿verdad? Y qué bonito poder es tomarnos esta medicina que es el esquema de Dios, porque cuando avancemos en este proceso tendremos más acercamiento a la meta. Como dice Efesios 4:13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad. No es tener fe, no es saber más, no es tener mucha fe tampoco. Es llegar a estar unidos en la fe, que todos creamos, porque somos el cuerpo y una cabeza perfecta de Cristo. Y nosotros tenemos que, si no somos perfectos, negarnos a nosotros para ir en ese camino. Tal unidad, llegaremos a tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. O sea que conocer estas cosas no es estudiando, es practicando. Hay gente que le encanta estudiar, pero no le encanta hablar con nadie. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué? Si yo soy teólogo, yo he entendido muchos secretos de la ciencia. Pues sí, pero ¿dónde los vas a practicar? En el roce con tus hermanos, en el hablar y en el compartir. Ahí es donde se predica. Solo vamos a ser maduros y conocer bien a Cristo cuando practiquemos lo que Cristo dice. Estamos unidos a cada creyente. Dice Pedro, todos nosotros somos piedras vivas unidas sobre Cristo para formar una casa para el Señor. Y para formar ese cuerpo para el Señor nosotros necesitamos estar juntos, llegar a la plena y completa medida de Cristo. Por eso la Santa Cena requiere discernir el cuerpo de Cristo, entender quién es mi hermano, perdonarlo y poder tomar la Santa Cena dignamente. Porque ese es el diseño de Dios. Dice el 14, Efesios 4:14. Entonces, cuando hagamos eso,
Ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro y empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Los que se van de la iglesia son personas no que se enojaron con Dios. Generalmente se enojaron con alguien de la iglesia o se enojaron con el pastor. Y se van porque no han entendido que somos parte de un cuerpo. Que a pesar de que seamos nosotros y nos enojemos, como quiera, es como tu hermano de la carne. Puedes enojarte con él, pero es tu hermano. Y si no eres tan malo, tan cabezón, pues tienes que perdonarlo para hacer feliz a tu mamá. Ya no lo hagas por él, hazlo por tu mamá. ¿Verdad que la mamá va a estar feliz? Perdónense, júntense por su papá Dios. Ese es el servicio a Dios. Yo no puedo decir sirvo a Dios con todo lo que sé. No, hombre, para maestros cualquiera puede enseñar, pero un maestro debe practicar. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Eso termina diciendo el 14. Así que debemos de estar unidos. Cuando estamos unidos, unos a otros nos decimos los peligros que puede venir. Y qué bonito poder entender que somos una familia en Dios, formando un cuerpo para Cristo. La doctrina no te entra en tu casa. Puedes hacer home office, decía, pero no puedes hacer home church. A la iglesia hay que venir. Se acabó la pandemia, señores y señoras. Si estás en la casa, ya vete a tu iglesia. ¿Verdad? No es hora de estar ya separados, porque Dios diseñó este esquema para que te sujetes. Si eres fiel, lo podrás comprobar. Cuando reconozcas autoridad y te dejes perfeccionar, entonces comprobarás el cambio en tu vida. Pero a veces todavía ni probamos la sopa y decimos no me gusta, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mamá? O ahora tú eres mamá. No digas no me gusta, pruébala y te vas a acabar 2 platos. Efesios 4:15 dice: en cambio, cuando hagamos esto, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más ¿a quién? Más y más a Cristo. Tal vez no lleguemos a la meta nunca, pero vamos a ir hacia allá. Que el Señor nos encuentre caminando hacia allá. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. O tenemos unidad en la fe, es decir, o creemos en Dios para empezar el camino a la perfección, o nos rendimos a nuestra condición pecaminosa para no reconocer autoridad, seguir esclavos de nuestras pasiones y deseos y no crecer en las cosas de Dios. Eso es sencillo. Tú escoges o una u otra, pero para vivir en el poder y en la perfección de Dios, aunque lo veas muy lejos, ya empezar a caminar en eso, te vas a sorprender. Punto número 4 y último. El gobierno teocrático es el gobierno de Dios. Teo quiere decir Dios y kratos quiere decir gobierno. No somos democráticos porque Dios es el que manda. El esquema de Dios en el que nos quiere Dios fue propuesto a Moisés por su suegro Jetro. Si quieres leerlo en Génesis, Moisés tenía un desorden ahí, todo el pueblo hacía lo que quería y todos venían a Moisés y con los problemas y las cosas, y Moisés ya se andaba muriendo porque no dormía, estaba atendiendo gente. Entonces Dios le dijo a través de Jetro: pon jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50, haz las FC, bueno, eso lo traduzco yo, y vamos a hacer un gobierno teocrático. Ese es el diseño que ahora Cristo tiene para la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque la dispensación cambia, el diseño sigue siendo el mismo. La iglesia desde la eternidad en el corazón de Dios ya estaba. Y ese es el diseño que Dios tiene en su presencia. ¿Sabes que en la presencia de Dios no está Dios en su trono solamente? Dice la palabra de Dios que en su trono, delante de Él, hay 4 seres vivientes, hay 7 espíritus, hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y todos ellos, miles de millones de seres, aparte de los espíritus perfeccionados que pueden ser nuestro familiar que se murió en Cristo hace poco. Dice que todos ellos tienen una función y todos ellos están trabajando por algo.
Dios los tiene ahí por algo. El mismo Dios, en el diseño de sí mismo, está el gobierno teocrático. Ahí hay una imagen que tenemos ya en la pantalla, creo, y dice, nos explica que Dios Padre envió a su Hijo, y el Hijo, cuando estaba en la tierra, dijo: es necesario que yo me vaya, porque si me fuere voy a enviarles al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les va a enseñar toda la verdad. Los apóstoles se quedaban, pues yo creo que se memorizaban todo lo que Cristo decía, pero no lo entendían nada. Pero cuando vino el Espíritu Santo les recordó todas las cosas y empezaron a practicar, que esa es la clave de entender a Dios, practicar. Nadie lo va a entender teológicamente en tu mente. ¿Por qué? Porque Dios es muy grande para eso. Pero si practicamos en las cosas que vayamos cambiando, vamos a ir entendiendo a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está. Y Dios dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Y aunque este estado precioso se perdió, la imagen y semejanza de Dios, el plan es que volvamos al diseño original en el cielo. Así como es en el cielo, que sea en la tierra. ¿Te acuerdas de la oración? Y en la tierra, ¿sabes cómo es? En la segunda imagen tenemos el esquema de la tierra, que es graficado, simplemente lo que el Nuevo Testamento dice. Dice que son 5 ministerios. La palabra en Hechos habla de que Pablo, después de 12 años de estar visitando las iglesias, estableció ancianos. La palabra de Dios dice en Hechos 6 que también establecieron diáconos. Y sobre ese esquema de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, hay ancianos, hay diáconos, hay miembros y discípulos que fluyen a través de la supervisión de los pastores, y el filtro, fluyen en los dones del Espíritu Santo. Todo eso está ahí. Cuando estés viendo el YouTube, que yo tengo fe que ahora sí va a salir, le puedes dar un screenshot o una captura de pantalla y le haces grandecito si tienes problemas de los ojos como yo. Y puedes ver ahí un montón de citas bíblicas que no me da tiempo de explicarte, pero que es bíblico todo esto. El diseño de Dios para la iglesia, el cuerpo de Cristo, es ese. Y fluyen sobre los dones. Y qué bonito que es la base de todo este sistema, es el fruto del Espíritu Santo. Porque en el fruto del Espíritu Santo está el carácter de Dios. Está el carácter que yo debo de tomar, el que yo debo de tener ahora. Tu temperamento nadie lo va a cambiar. Dios te va a usar así. Somos diferentes. No tengo, gracias a Dios, puros Susanos. Tengo a un Edwin. Tengo también a cada uno de ustedes. Somos diferentes, pero todos podemos tener ese temperamento. Puede tomar el carácter de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso Dios lo va a usar. El diseño completo que los vivos tenemos que tomar. Por eso es que necesitamos esa solución para nosotros que estamos vivos en Cristo. Es que a través de la cabeza, Cristo, por medio de su Espíritu Santo y los hombres que ha puesto en ese esquema completo, podamos nosotros ser parecidos a Dios. El esquema de las 2 pirámides juntas, en la imagen que sigue, lo podemos ver. Y ahí está claro el Dios Trino y la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Sencillito. Ahorita no debemos de hablar argentino, ¿verdad? No. Ahora todos le vamos a Estados Unidos, porque Dios es Dios de los imposibles. Pero esta meta imposible de Dios es posible en Dios. Dice la Biblia en Efesios que nosotros estamos en Cristo. Si nosotros lo entendemos y lo practicamos, todos caminaremos hacia la santificación, no por mi cuenta, sino junto con mis hermanos. Qué bonito que podamos entenderlo y podamos hacerlo. Así funciona la iglesia, que fue instituida por Cristo para nuestra santificación, para que nuestra vida cambie, para que ningún cristiano diga que Dios lo dejó desamparado. Todos estamos seguros bajo el esquema de Dios. Y lo más seguro es que tu vida se acerque a la imagen de Cristo, porque Cristo instituyó este sistema, y podamos descubrir lo que Dios tiene para nosotros, sin que nadie nos engañe,
sin que tú mismo te engañes por tu orgullo, soberbia. ¿Te acuerdas del egoísmo? El egoísmo es lo contrario del gobierno teocrático, porque ego quiere decir yo, ismo también tiene que ver con gobierno, es el gobierno del yo. Por eso el Señor siempre está diciendo: al humilde Dios lo mira de cerca y al altivo de lejos. Delante de Dios no debe haber soberbios. Efesios 4 busca que tengamos nosotros la capacidad de entender y decidir estar bajo la línea del gobierno teocrático. Y esto funciona en todas las cosas. En tu casa, cuando está en el orden de Dios, el gobierno lo tiene el papá, la mamá se sujeta, los hijos tienen ese ejemplo. Qué triste cuando el papá no responde al gobierno de Dios y la mujer tiene que tomar, pero Dios respalda a la mujer, al hombre, al que tome el esquema del gobierno teocrático. En tu casa no manda el pastor. Por favor, ya no me uses a mí para regañar a tu hijo. Le voy a decir al pastor. Antes decía: va a venir el cuco, va a venir el diablo, se va. Ahora el pastor es el diablo. El día que vengas con el pastor para tratar de ministrar al niño, pues le va a tener miedo. En la escuela te dicen: no tengas miedo del policía, ellos son servidores públicos para ayudarte. Pues yo te digo: no le tengas miedo al pastor, al apóstol, al profeta, al evangelista. Dios tiene un gobierno teocrático. Y esta iglesia, como cada iglesia local, si entra en el gobierno de Dios, va a ser una bendición. No nos toca empezar a juzgar a la iglesia de enfrente, a las que viven por allá. Nos toca sujetarnos al esquema de Dios. Y que ellos, eso sí, ore por todas las iglesias que predican a Cristo. Nosotros no somos competencia. Nosotros estamos haciendo la misma obra. Y que todas las iglesias se unan, se metan en el gobierno de Dios y cumplan el propósito. Pero lo que nos toca a nosotros es sujetarnos aquí y orar. Y que Dios nos guíe. ¿Por qué nos ponemos de pie? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por los regalos que nos das. Los del Espíritu, los dones del Espíritu y los dones del Padre, que son talentos preciosos que mis hermanos usan para bendecir también la obra, aparte de vivir, de ser buenos trabajadores, buenos en lo que hacen. Pero también te damos gracias por los ministerios, que son regalos, y que tú has confirmado por tu Espíritu Santo quiénes serán los apóstoles, quiénes serán los pastores, y cada uno de ellos para beneficio de la iglesia. Ayúdanos a sujetarnos para que, como dice el versículo 16 de Efesios 4:11, que tú, Señor, el que hace todo en el cuerpo, haga que nosotros encajemos perfectamente donde vamos. Guíanos, Señor, a cada parte del cuerpo de Cristo en esta iglesia para cumplir con tu función específica. Ayuda, Señor, a que las demás partes se desarrollen y entonces todo el cuerpo, Señor, vamos a crecer, vamos a estar sanos y sobre todo llenos de amor. Que en el nombre de Jesús tú nos des ese amor a tu obra para olvidarnos de lo que nosotros deseamos y queremos y enfocarnos en ti. Seguramente, Señor, al final tendremos lo que queríamos y muchas cosas más, porque tu palabra no falla y dice: buscad primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios es el reino tuyo. Buscad su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Por eso te pido que tú añadas, Señor, a cada uno de mis hermanos lo que falte. Al que sabiduría, sabiduría. El que necesita trabajo, dale un trabajo bien pagado. El que necesita, Señor, salud, quita la enfermedad. Si alguien nos está viendo, Señor, por la internet, Señor, y necesita, Señor, una iglesia, que encuentre, Señor, esa iglesia diseñada por ti para entrar en ese esquema, y que todos juntos, Señor, cumplamos con la maravillosa obra que tú nos tienes, que es la santificación nuestra y el compartir de ti a muchos. En el nombre de Jesús, usa tu iglesia. Declaro la victoria, Señor, sobre el enemigo, y declaro, Señor, que tú vas a dar todo lo que nos necesitamos, Señor, para nosotros enfocarnos en hacer tu obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Padre. Y todos decimos amén. Dale un aplauso